conexión a internet, así que está lerdo para subir el video a YouTube. Pero está grabado, tengo la grabación, la subida a la red es lo que me está demorando. Pero el video está en proceso de verse. Bueno, ¿han revisado el teórico del tema que les pedí? Sí, Inge, algo bien. Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar las condiciones por la cual vamos a analizar la selección del método. Yo les había hablado de unos criterios generales, que había condiciones que son de la naturaleza, otras que son condiciones sociales, otras que son económicas. Un ejemplo, por ejemplo, el precio del metal es una condición económica. Y otras condiciones sociales son la disponibilidad de empleados, la disponibilidad de personal calificado, cuestiones políticas y geográficas, ese tipo de situaciones. Ahora quiero que empecemos a hablar sobre los aspectos que son propios del yacimiento. ¿Qué han leído? ¿Sobre qué han leído al respecto de eso? ¿Puede repetir, ingeniero, que se me corta el internet? Sí. La pregunta es, dentro de las condiciones del yacimiento, ¿qué condiciones vamos a analizar? ¿Qué condiciones vamos a analizar del yacimiento? Características El propias del tamaño, yacimiento. La potencia, el tamaño, Sí. la forma, Rumbo, La forma del la yacimiento, profundidad, profundidad, la distribución de las leyes. Bien, vamos por parte. Ahora si hay vamos a las presencia de agua, características geométricas. Muy bien, ahora vamos a analizar las características geométricas. ¿Cuáles son las características geométricas principales que vamos a analizar? rumbo, Hablaron de la buzamiento y potencia, potencia, profe. hablaron de buzamiento. Bien, rumbo, buzamiento y potencia. Esos son fundamentales. Por ejemplo, el rumbo, ¿influye mucho en la selección del método? Sí, Inge. ¿Seguro? Si es un El rumbo norte, un buzamiento rumbo influye sur, un mucho. rumbo este, un rumbo oeste, El buzamiento, influye mucho profe. más El el buzamiento, quiero buzamiento. decir. Sí, el buzamiento. sí, el buzamiento. buzamiento. El buzamiento influye más. Y la potencia también mucho más. También la potencia, profe. Vamos a suponer el buzamiento. ¿Qué tipos de características puede tener el buzamiento? ¿Cómo lo podemos encontrar? En líneas generales. Suponiendo que es de una forma tabular. ¿Qué tipos de Inclinado. buzamiento vamos a Acostado, encontrar? inclinado, vertical. Subvertical. Perfecto. Hay tres grandes aspectos. El que es horizontal, el que es casi vertical y el que está fuertemente inclinado. ¿Sí? Con respecto a la potencia, ¿cómo la podemos clasificar a la potencia?
¿Una idea? Baja, media o gran potencia. Bien, Juana. ¿Y cuál es el criterio que utilizás vos para decir que es una gran potencia o una baja potencia? El espesor, los metros que esta tiene. Los metros. O sea, en relación ¿Y sería eso comparando cómo con el lo...? largo y ancho. Sí, no, pero no tanto, pero más por el lado que dice Juana. En metros. ¿Cuánto es poca potencia en metros y cuánto es mucha potencia en metros? O sea, en líneas generales, cuando tenemos menos de 3 metros, porque más o menos 3 metros es el ancho de la galería más chica que podemos hacer en la explotación convencional, ¿sí? Si es mucho menos de 3 metros, ya es una beta muy poco potente. No quiere decir que sea despreciable, ¿no? Y si nosotros tenemos una beta mucho más de 8 o 10 metros, estamos hablando de que es muy potente. ¿Mm? Y si tenemos más de 30 metros, ya de potente pasa a ser muy potente. La que está iluminada, como que es... Bueno, entonces con ese criterio tenemos que tener en cuenta cómo los vamos clasificando, ¿sí? Si vamos a hablar, creo que fue Luciano que había mencionado el tema del agua, ¿cómo tenemos en cuenta el agua? Cuando ustedes veían en mecánica de rocas la definición del índice de túneles, que tenía en cuenta las características, entre ellas el índice de calidad de túneles, tenía entre esas calidades los caudales de agua, entonces lo definía muy particularmente en caudales. Así, cada característica la tenemos que tener en cuenta, la tenemos que tener bien definida de forma cualitativa y cuantitativa. Que no haya dudas que si nosotros decimos que es muy potente, que tengamos un valor cualitativo bien definido de que es muy potente. Tenemos que ponerle un número, ¿sí? Que es más de 30 metros. Si es potente, es entre 10 y 20. O sea, entre 10 y 30. Y si es medianamente potente, podemos poner entre 3 y 10. Menos de 10, menos de 3 es poco potente. Y menos de 1, muy poco potente. ¿Sí? Podemos hacer, ya damos el abanico de todas las posibilidades que tenemos. Y de esa manera ya entra en un criterio de clasificación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez que nosotros definimos bien cómo vamos a caracterizar ese criterio, para el modelo que vamos a poner, ese modelo después tiene que estar validado por una matriz numérica, ¿sí? Que los autores del modelo lo hacen en función de una serie de ponderaciones que ellos definen para cada una de las características. ¿Mm? ¿Qué otros aspectos también vamos a tener con respecto al yacimiento? Que ya no son geométricos, que pueden ser, por ejemplo, del tipo de yacimiento. Pueden ser la inclinación también, o en cuanto a la calidad de la roca. No, la inclinación no, porque eso es una cuestión geométrica.
Pero, por ejemplo, estamos hablando de los tipos de yacimiento. ¿Qué tipo de yacimiento podemos encontrar con forma tabular? Cámara y sus niveles. El yacimiento puede Pero ser el método, eso va a tabular ser, o diseminado. Que apartamos de ahí para ver los métodos. exacto, puede ser diseminado, ¿cómo más puede ser? Retiforme. Tabular, Masivo, globular. vertiforme, mejor dicho. Sí. Masivo está el otro. ¿Sí? El manto también. Diseminado, El manto. vertiforme. El manto es un tipo tabular, nada más que está con con un buzamiento plano, acostado, pero es de tipo tabular. Es el más tabular de todos. Y aparte de las cuestiones geométricas, ¿qué otro tipo de características podemos tener? Con respecto a la mineralización o a la ley, generalmente, ¿cómo pueden ser? De baja ley o alta ley. Baja, media, alta ley. La distribución de la ley también. Profe, la distribución puede ser uniforme, errático o gradual. Eso me gusta más, la distribución de la mineralización. ¿Sí? Porque eso nos va a llevar a que veamos también en qué orden de magnitud tenemos las leyes. Porque no es lo mismo un yacimiento aurífero que tiene una distribución errática que uno, por ejemplo, que un yacimiento, por ejemplo, de sulfuros de plomo y estaño. ¿Por qué? Y porque el oro está en muy baja ley. En cambio, el otro son leyes moderadamente altas en la mineralización. Entonces, eso tiene que ser independiente en la característica. ¿Me explico? No, si lo puede volver a explicar, por favor. ¿Me explico? ¿Se entendió? Que en un yacimiento donde vos tenés una mineralización errática o diseminada, va a variar según el tipo de metal o de mineral. El ejemplo que estoy dando es que el oro va a tener muy baja ley. Puede ser errático o puede ser, digamos, bien distribuidos a lo mejor en una beta. Pero es más probable que sea errático. Lo mismo puede pasar con el plomo zinc, ¿sí? o con el estaño. El plomo zinc, por ejemplo, generalmente saben ser erráticos, pero las leyes estamos hablando del orden de por ciento, pueden llegar hasta 10, 15, 20% o más dentro de las vetas. Mientras que el oro estamos hablando de partes por millón. Ambos pueden ser erráticos, pero la probabilidad de mayor dispersión en la ley, a lo mejor la encontramos con lo de menor ley, con lo de las leyes más bajas. ¿Se entendió, Camila? Sí, ingeniero. ¿Cuál sería un ejemplo de una distribución uniforme? ¿El hierro puede ser? ¿O el carbón? Puede ser el hierro, puede ser el carbón, de los no metalíferos puede ser el yeso.
la caliza, por ejemplo. Hay muchos ejemplos de que tienen un valor bastante constante y parejo en todo lo largo del yacimiento. ¿Sí? Eso no quiere decir que no vaya a haber diferencias. Sí, hay diferencias, por eso se tratan ciertos sectores con mayor diferencia que otros, pero sí, esos son varios ejemplos que pueden ser. Y el hierro es uno de los metalíferos más uniformes que hay, propio de su origen sedimentario. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora podemos pasar a analizar otros criterios para la selección de los métodos. Por ejemplo, uno de los aspectos económicos. ¿Sí? Uno de los aspectos económicos es el precio del metal. Y eso nos lleva a que el precio del metal defina mucho también qué tipo de métodos vamos a usar. Por ejemplo, si vamos a utilizar una explotación para una cantera de áridos, ¿qué valor saben tener los áridos con respecto a los metales? ¿Más caros Bajo, o más profesor. baratos? Bajos, más bajos. Más barato. Bajos. Entonces eso nos está condenando a que la explotación que nosotros desarrollemos con ese tipo de mineral sean métodos baratos, ¿sí? En cambio, vamos a suponer que vamos a utilizar una explotación para oro. El oro tiene un precio muy alto. Si bien, y baja aún, podemos decir que las leyes son significativamente altas en las leyes en ese yacimiento. ¿Qué tipo de métodos podemos usar? ¿Caros, baratos? ¿Cómo se les ocurre? Y ahí quizás sí se justificaría un método más caro, digamos, para extraer. Sí, pero el método lo podemos hacer tan caro como nosotros querramos. ¿Qué característica tendría que tener el método para que nosotros podamos Tiene que ser un método pagarlo sin que tengamos problemas? Tiene que ser un método que sea lo más selectivo Bien, posible. Germán, la selectividad. La selectividad es fundamental. ¿Qué significa que sea selectivo? Que tenga poca dilución. Además, Son cosas relativamente diferentes, pero son para tener en cuenta. ¿Qué más? Hablemos de pérdidas. Si nosotros estamos sacando de un yacimiento oro, ¿nos podemos dar el lujo de dejar colgados recursos con oro o reservas con oro perdidas? Porque el método así lo decide. No. Sí y no. ¿Por qué no? ¿Y por qué podría ser que sí? Puede depender de la ley que tenga. Todo va a depender si es No es rentable por la realizar esa ley. explotación. Va a realizar la extracción de esa parte que tiene oro. Por ese lado va Facundo, pero hay que ser más preciso. Que el ¿Qué es lo que beneficio, te que puede el llegar ingreso a sea mayor impedir a que el vos costo. explotar eso? No, es una cuestión económica, hay una cuestión más importante. Vos sos el minero que se va a meter ahí adentro a sacar ese oro. La estabilidad. ¿Querés salir vivo de ahí o no? Sí.
A ver, el método... La seguridad que no tenga da el lugar a método. dudas. Tiene que ser seguro. Tiene que ser seguro. Si Facundo se va a meter a sacar el oro, Facundo tiene que salir con el oro. Si no, el método no sirve. Porque si el método nos dice que la probabilidad de que Facundo salga con el oro es del 70%, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos un 30% de certeza de que se nos van a morir los Facundos ahí adentro. Y eso es una cuestión de método. Y nosotros no podemos planificar un método para que perdamos el 30% de los trabajadores ahí. El método no puede ser inseguro. Entonces, si hay que sacrificar reservas por una cuestión de seguridad, por ejemplo, para hacer un pilar, o por ejemplo, para hacer un pilar de seguridad, por una cuestión de Muchas gracias por la estabilidad, clase. tenemos que hacer un pilar ahí. Entonces, ¿es caro? Sí, es caro, pero no tenemos duda, tenemos que hacerlo. ¿Se puede combinar con algún otro método, profe, en Esa ese es la razón caso? por la... Ingeniero. Hay técnicas, Loana, hay técnicas de recuperación de pilares y ese tipo de cosas. Pero tienen que estar minuciosamente determinadas en el método. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un método de cámaras y pilares. Y los pilares van a servir para soportar el techo, que no se caiga. Sí o sí lo tenemos que soportar. Una vez que sacamos el 80%, el 70% del mineral que tenemos que sacar, y después la empresa quiere seguir sacando todo el material que queda, hay que hacer una modificación del método para ir reemplazando los pilares con otro tipo de estructuras para poder remover esos pilares y sacar el material. ¿Sí? Y de esa manera poder tener una recuperación completa. Ahora, si nosotros estamos trabajando un metal como por ejemplo el hierro, o el carbón, o el yeso, o una mina de sal subterránea, ese tipo de metales o minerales, ¿justifican que tengamos que hacer una extracción total? ¿Podemos dejar mineral ahí en los pilares? ¿Justifica que nosotros, por tener una recuperación elevada, arriesguemos la seguridad de todo un método? Esa es la pregunta. No. No justifica. No. Por eso mismo, cuando en algún momento Germán hablaba de selectividad, la selectividad es lo que te va a permitir separar lo que es ganga de mineral. ¿Sí? Esa es la parte que es selectividad. Eso es importante, que se lo puede hacer. Pero por otro lado, también está la cuestión de la estabilidad. Nosotros tenemos que generar una caverna, un vacío en un lugar que está lleno de material. Y de esa manera, al generar ese vacío, se produce una discontinuidad. No le pido. Sí, perdón. Estaba hablando de la selectividad. La selectividad es cuando nosotros separamos la blenda de la ganga. ¿Sí? Y después está el otro concepto que quería hablar, que es el tema de la recuperación. Recuperación es
la cantidad de metal que nosotros estamos, metal o mineral que nosotros estamos recuperando del yacimiento. Si bien se espera tener la mayor recuperación posible, tenemos límites económicos que están definidos por el precio. ¿Qué mineral vamos a poder recuperar? Los que nos den ganancia. Y los que no, no. Eso no los vamos a sacar. ¿Sí? Ahora, el costo de la estabilidad para que nosotros nos podamos mover dentro del ámbito subterráneo es caro. Es caro porque nosotros tenemos que penetrar en un lugar que es completamente macizo, estable, que tiene estabilidad perfecta en las 3 dimensiones, y nosotros vamos a generar un vacío. Ese vacío tiene una forma geométrica, y en esa periferia ya se van a generar distintos esfuerzos de tensión por el peso y la presión de la roca suprayacente y de los laterales. ¿Sí? Esos empujes nosotros los tenemos que contrarrestar. Podemos dejar el vacío de esa explotación, podemos reforzarlo, o podemos hacerlo y posteriormente dejar que se colapse. Pero lo tenemos que tener planificado a ese aspecto. ¿Sí? Acuérdense que cuando nosotros nos metemos dentro de una actividad subterránea, estamos generando una inestabilidad en el lugar. ¿Y quién es responsable de la seguridad en esa situación de inestabilidad? Pregunto. Disculpe, Inge, ¿lo podría repetir? Sí. Inge tenía el Estás micro. haciendo una excavación subterránea. Inge, se le corta o no se escucha. A ver. Bueno, no sé si no se me escucha. A ver, la situación es la siguiente. Loana, vos estás generando una inestabilidad al generar la excavación subterránea. ¿Quién es la responsable de esa inestabilidad? ¿Quién es la responsable? Vos misma sos la responsable de generar esa inestabilidad. Entonces, así como vos generás la inestabilidad, sos la que está generando el problema, tenés que tener la solución a ese problema. Si no, ni te metas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener problemas de caídas de roca, presiones en las paredes, ¿sí? Vamos a tener seguramente efecto del agua, y vamos a tener efectos de fallas, fisuras, todo tipo de estructuras, como por ejemplo el relleno de las discontinuidades, el relleno de la fisura, qué tipo de cohesión hay entre los planos, qué tipo de mineralización hay, si hay diferencia de mineralización dentro de las fisuras. No es lo mismo una fisura que no tiene otra mineralización que, por ejemplo, una que tiene yeso. ¿Sí? Si nosotros tenemos discontinuidades en las fisuras con yeso, el yeso va a actuar sobre todo cuando hay agua como una especie de lubricante. ¿Sí? Y eso va a generar riesgo geotécnico. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que, todo ese tipo de riesgo lo tenemos que conocer. Y conocerlo es caro, porque implica haberlos estudiado en detalle antes de habernos metido ahí adentro. ¿Sí? Entonces, el tema es el siguiente. Una vez que nosotros vamos a seleccionar un método de explotación, el método en sí mismo es lo que es la estrategia de excavación que nosotros vamos a tener
y que le da solución a todos esos problemas puntuales que vamos a tener. ¿Sí? Sí, porque si es tabular y es con mucho buzamiento, ¿qué tipo de problemas vamos a tener? Vamos a tener problemas de caída de mineral, porque lo vamos a tener en el techo, problemas con las paredes, y ese tipo de cosas. Entonces el método nos tiene que dar soluciones a esos problemas. Entonces los métodos se van a adaptar a cierto tipo de yacimientos y a otros no. ¿Mm? Por ejemplo, un método de hundimiento puede adaptarse a un yacimiento betiforme. Los hay. Pero tiene que ser en condiciones muy particulares, que tiene que ver condiciones con las cajas, cómo rompen las cajas, cómo rompe el piso, cómo se puede separar entre mineral y ganga, y ese tipo de cosas. Si se dan las condiciones, podemos aplicar el método. Si no, no. O sea, hay métodos que tienen más condiciones que otros. ¿Sí? Entonces, los autores del método que estamos estudiando van ponderando en una gran matriz todas esas cuestiones para todos los métodos, para todos los tipos de condiciones. ¿Sí? Porque son los métodos son los que nos dan la solución a los problemas de la excavación. ¿Se entiende? Luciano, Germán. Sí se entiende ahí. Sí, Inge, se entiende. Bueno. Bien. Entonces, la selección del método simplemente pasa por ponderar los parámetros que los autores le ponen a cada criterio para la selección del método y después hacer una sumatoria total. Y después ordenar el resultado de esa sumatoria en forma creciente, en forma decreciente, de acuerdo a los valores que nos va dando los distintos métodos. ¿Sí? Por eso, como les decía, hay métodos que por ejemplo, de acuerdo a las características que nosotros vamos a ponerle al método de selección que estamos usando ahora, nosotros vamos a poner esa información, vamos a seleccionar de todos los tipos de yacimientos si es tabular. Entonces, de acuerdo a la forma, vamos a seleccionar que es tabular. Y eso ya descarta a todos los otros. Y si es tabular, vamos a también definir bien el buzamiento. Si es fuertemente inclinado. Y si es fuertemente inclinado, ya descarta otro tipo de características, como por ejemplo los mantos. No podemos hacer cámara y pilares. ¿Sí? Después, en función de eso, también nosotros vamos a poner características de la potencia. Si es muy potente, si es medianamente potente. ¿Sí? Y después de ahí vamos a poner características del piso, del techo, que son la roca de caja. ¿Sí? Si es muy inclinado, vamos a tener dos paredes, no vamos a tener piso y techo, vamos a tener dos paredes, pero si uno va a estar más orientado hacia uno va a estar, digamos, más del lado del techo y otro más del lado del piso, depende de la inclinación del yacimiento. ¿Sí? Si está a 90 grados de buzamiento, vamos a tener dos paredes. ¿Sí? Pero si tenemos 80, ¿cierto? El que está por encima va a ser el techo y el que está por debajo va a ser el piso. ¿Se entiende eso? Sí, Inge. Sí, Inge. Bien. Entonces, así como nosotros vamos poniendo las características propias de lo que nosotros estamos analizando, el método de selección
va descartando los métodos que no se aplican. Y nos va ponderando los métodos que sí se pueden aplicar. Y los vamos a tener listados. ¿Sí? Entonces, ahora en líneas generales, que ya sabemos cómo se seleccionan los distintos tipos de métodos, voy a empezar a comentar cómo vamos a ir clasificando los distintos métodos de explotación. Y esta charla va a ser una charla introductoria a los temas que siguen, ¿no? Que son la clasificación de los métodos de explotación. ¿Sí? A ver, esperen un segundito que Matías está con... Bueno, a Matías se le cortó el internet y ya vemos luego cómo se puede conectar. Volvemos con el tema. Hay dos grandes formas de clasificar a los métodos de explotación. Una forma alemana y una forma americana. ¿Sí? Entonces vamos a analizar la alemana. La alemana, en líneas generales, clasifica los métodos de explotación en función del tratamiento que se hace al techo. Únicamente al techo. ¿Sí? Y la clasificación que hace son solamente tres grandes tipos. Llamémosle A, B y C. ¿Sí? Aquellos donde nosotros hacemos la excavación y no le hacemos nada al techo, y se soporta solo. ¿Sí? Otros métodos donde nosotros tenemos que soportarlo al techo, y el otro donde dejamos que el techo después se hunda. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, la clasificación alemana es solamente de tratamiento que se le da al techo y hay tres tipos. ¿Sí? Paralelamente, la clasificación americana tiene en cuenta el tratamiento que nosotros le hacemos al vacío de la explotación. ¿Sí? Al vacío de la explotación. Entonces, de la misma manera, al vacío es donde no se le hace nada, digamos, tipo 1, tipo 2, donde temporalmente la rellenamos con el mineral y vamos sacando solamente la proporción de mineral esponjado y utilizamos el espacio vacío como un acopio y después en un segundo momento lo vaciamos. Después, por el otro lado, cuando nosotros utilizamos un entibamiento para soportar el espacio causado por la excavación, ¿sí? Un cuarto método donde nosotros rellenamos el espacio de la excavación con otro material estéril,
Y un quinto método donde dejamos que el espacio se colapse y se derrumbe. ¿Sí? ¿Hay equivalencia entre los métodos alemanes y americanos? ¿Se pueden, digamos, se pueden clasificar en forma compartida? ¿Qué opinan ustedes? Parece que sí, Inge. Parece que sí. Y tiene aspectos... En efecto, porque hay una relación muy parecidos. Exactamente, Inge. Si tiene aspectos y similitudes, pueden, como dice usted, asociarse, puede ser, o parecer. Sí, en efecto, los criterios son completamente distintos, pero los efectos son parecidos. Entonces, por ejemplo, los de tipo A alemanes con los de tipo 1 de los americanos, la coincidencia es casi la misma. Dejamos el espacio abierto y el techo no lo tratamos y todo bien. ¿Sí? Y después nos vamos y ya queda así. El tipo 2 de los americanos no tiene una representación con el de los alemanes, pero digamos como que utiliza una especie de relleno y como que el espacio lo está utilizando de una manera parecido sería el tipo B, como que le estamos haciendo un tratamiento sosteniendo al techo con el mineral. Aunque no es así porque queda una pequeña luz entre el mineral y el techo, no se sostiene. ¿Sí? Después, el tipo B con el tipo 3 y 4 hay una coherencia perfecta porque se rellenan los espacios, se sostiene el techo, estamos hablando de entibamiento, estamos hablando de relleno, ¿sí? Hay una coherencia. Se pueden, digamos, tener una coherencia. Y los métodos de hundimiento son prácticamente el tratamiento que se le da al techo y al vacío de la explotación es exactamente el mismo. O sea, es una coincidencia perfecta. ¿Sí? Así que nosotros vamos a dividir todo lo que es el estudio de los métodos subterráneos, digamos, en esos 5 aspectos, en esos 5 tipos de métodos. ¿Sí? Para que ustedes ya tengan una idea de que una vez que nosotros estudiemos la bolilla de clasificación de métodos de explotación, entre esos 3 o 5 métodos vamos a empaquetar toda la minería subterránea. Entonces ustedes van a poder clasificar esas características y para cada método ya directamente ya lo van a tener prácticamente clasificado en función de ese criterio. Entonces, si después de ahí vamos a avanzar con la materia ya estudiando método por método en detalle. ¿Sí? A ver, en la experiencia que ustedes tienen, métodos del tipo 1, donde hay un vacío completo de la explotación y que no se sostiene el techo, ¿qué tipo de métodos conocen ustedes que pueden aplicar ahí? Método de cámaras y pilares puede ser. Es un muy buen ejemplo, Carlos. Sin embargo, los pilares están sosteniendo el techo. Los pilares. Corte y relleno. A ver, corte y relleno es uno más bien del método 4, porque nosotros abrimos un vacío y a ese vacío
los estamos rellenando para que sostenga el techo. Entonces el relleno actúa como soporte del techo, de acuerdo a la clasificación alemana. Y de acuerdo a la clasificación americana, el relleno rellena el espacio generado por la explotación. Estaríamos dentro del tipo 4. O sea que sería uno de los penúltimos que vamos a ver ahí, corte y relleno. A ver qué otro método. Cámaras por subniveles. Cámaras por subniveles. En realidad se llama... Sublevel hay dos stopping. tipos. Tenemos el sublevel stopping. Los stop son unos subniveles, ¿no es cierto? Donde en realidad los stop son una especie de... Vamos a hacer la siguiente imaginación. Nosotros tenemos un yacimiento tabular, ¿sí? Ese yacimiento tabular lo vamos a dividir perpendicularmente a la pared en estopes, que se llaman, que son unos rectángulos, como si fueran en ladrillos, ¿sí? Verticales, así. Y esos sectores rectangulares, que son prismáticos a lo largo, que cortan toda, digamos, la potencia del yacimiento, esa estructura en inglés tiene un nombre de stopper. Se escribe así, stopper. Y stopping, ¿no es cierto?, es la acción de transformar ese yacimiento tabular en esos recuadros, ¿sí?, rectangulares. Ahora, ese corte que se le hace al yacimiento se trabaja en esas unidades, que cada unidad se llama stop. Y ese stop se lo hace con subniveles. Los subniveles son, puede ser 3, 4, 5, ¿no es cierto?, que va todo a lo largo, ¿no es cierto?, que sería, a lo largo del stop, sería la potencia del yacimiento, ¿sí? Entonces eso se va trabajando, y en la forma superior se lo va excavando, y a medida que se lo va excavando, de abajo se continúa excavando hasta que se hace, por lo general se hace en forma ascendente, ¿sí? Se va sacando de abajo y de ahí se va llevando hacia arriba. Las características del mineral, porque todo se trabaja sobre el mineral y todo el mineral se lo explota, que tiene que ser muy firme. Porque el techo tiene que ser de mineral y los mineros están trabajando sobre ese techo de mineral. Tiene que ser muy firme. Y todo ese espacio teóricamente quedaría vacío. En el método queda vacío. Por una cuestión de seguridad posterior se lo rellena, ¿sí?, para después poder explotar los otros estopes, ¿sí? Pero más o menos así, de esa manera trabaja el método, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado la frase rajo abierto subterráneo? El rajo abierto es trabajar con espacios abiertos, sea a cielo abierto o subterráneo. Rajo abierto a cielo abierto es el open pit, ¿sí? Y rajo abierto subterráneo, uno de los ejemplos es el sublevel stopping, ¿sí?, donde se trabaja con un rajo abierto subterráneo. No lo confundan el sublevel stopping con el sublevel caving. El sublevel caving es un método de hundimiento por subniveles, ¿sí? Entonces, si Al nosotros igual tenemos que, un yacimiento disculpe, tabular, el block sí, caving también entraría en esa clasificación, entonces. el block caving es un yacimiento, es un método de hundimiento, ¿sí?, por hundimiento.
donde todo el bloque, por acción de su propio peso, se va a ir cayendo por su propio peso y todo el bloque va a actuar como si fuese un gran molino, un gran triturador natural, ¿sí? Entonces se generan una grilla, ¿no es cierto?, de tolvas en la parte inferior y se lo deja que se derrumba. Mientras se va derrumbando, se va triturando solo. Y uno va sacando el mineral por abajo de las tolvas. Hasta que llega un momento que por distintos métodos ya se determina que está cerca, digamos, el nivel de estéril. Una vez que empieza a aparecer el estéril, se corta. ¿Sí? Pero eso es un método de hundimiento. Lo mismo que el sublevel caving es un método de hundimiento. Y el top level slicing también es otro método de hundimiento, que es el de rebanadas superiores. Esos son métodos de hundimiento. ¿Sí? El top slicing es un método donde nosotros tenemos un yacimiento, imagínense un yacimiento de forma de un pan, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a entrar por galerías y lo vamos a trabajar de forma tal de que toda la parte superior la excavamos y cuando vamos a ir al nivel inferior dejamos que todo el nivel superior colapse. Entonces de esa manera vamos sacando todas las rebanadas superiores y dejamos que se vaya hundiendo y cayendo hacia abajo. Entonces de esa manera todo el macizo de interés es excavado y se hunde todo el resto. ¿Sí? ¿Qué otro método? ¿Qué otro método podemos pensar? ¿Qué otros métodos tenemos? El block caving. El block caving es lo que estoy diciendo, un método de hundimiento. Eso es uno de los últimos que vamos a ver. Había mencionado el de cámaras y pilares. ¿Para qué mineral se utiliza el de cámaras y pilares? Yo ahí tengo lo que me hace una duda, porque bueno, nosotros tenemos que el primer ítem nos dice que el techo se soporta solo. Y yo pensaba que ahí hacía referencia que bueno, nosotros dejamos los pilares, pero bueno, se soporta solo porque yo lo tomaba como que cuando nosotros vamos a soportarlo, bueno, cuando ponemos ya sea una fortificación o algo, Shockrete o Pernos, pensaba que con eso se hacía referencia con soportarlo nosotros. No, pero el método es interesante. Nosotros tenemos un gran manto. ¿Y qué tipo de mineral tiene que ser que esté en un manto? ¿Tiene que ser un mineral caro o un mineral barato? Para que explotemos un manto entero. Barato, porque tenemos que dejar ahí en forma de pilar. Bien, perfecto. Perfecto, Facundo. Nosotros... Podría ser un manto de hierro, podría ser. Puede ser de hierro. De caliza. De sal. De caliza también. Sí, lo que pasa es que la potasio podría caliza, ser por lo en ese general, caso. es más masiva. Más masiva, entonces la acercamos toda a cielo abierto, la caliza. El carbón también puede ser. Las sales son importantes porque, por ejemplo, uno de los ejemplos, por ejemplo, en los
salares, si nosotros tenemos un estrato muy bien definido y bastante potente de cloruro de potasio. Y es una sal muy cara el cloruro de potasio. Si nosotros tenemos un yacimiento, aunque esté relativamente profundo y lo podamos explotar, ese potasio nos daría muy buen rendimiento económico. Pero es un mineral que no es caro, tampoco es tan caro, pero sí nos va a permitir generar un método de explotación que podría ser cámaras y pilares. Puede ser otro tipo de métodos también, ¿sí? Y el objeto es que casualmente una parte del mineral quedaría, digamos, soportando el techo, ¿sí? Ahora, vamos a suponer una estructura regular de cuadrados, ¿sí? Vamos a suponer que los pilares van a ser cuadrados de, qué sé yo, 3×3, y los espacios van a ser también de 3×3, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer una red con una geometría de 3×3, ¿qué proporción vamos a estar sacando de mineral del total? 50%. Piensen bien la respuesta. Ah, no. No. Bastante más del 50%. Porque vos vas a tener una franja que va a ser toda la dirección corrida, ¿sí? Paralela, 3×3. Y después cortados los otros segmentos de 3×3. Va a estar sacando el 75%. ¿Sí? Entonces ahí el problema que nosotros tenemos es un problema geotécnico. ¿Qué tanto el mineral puede soportar el techo? Vamos a suponer que si nosotros podemos extraer el 75% del mineral, y el mineral que queda, ese 25% que queda, tiene suficiente tensión de rotura como para soportar el techo, vamos a estar bien. Si no, los pilares van a tener que ser más grandes y los vacíos más chicos. O viceversa, si es mucho más potente, vamos a poder tener los pilares más chicos y los espacios más grandes. ¿Entienden la relación? ¿Entienden la relación? O sea, si ¿qué módulo físico, qué relación física vamos a estar usando ahí? ¿Qué parámetro del mineral vamos a tener que analizar ahí? Carlitos. ¿Dureza por hacer ahí? Sí, pero la dureza, ¿es vectorial o no es vectorial? ¿La dureza es vectorial o no es vectorial? Sí, Inge. Sí, profe. ¿Y cuál es la dirección que nos interesa a nosotros? ¿La vertical o las otras dos horizontales? La vertical. ¿Y la horizontal? Exacto, entonces lo que nosotros tenemos que analizar del mineral es la compresión uniaxial.
específicamente la vertical. ¿Sí? Si el mineral puede soportar... Sí. Ahí también se analiza, puede ser el módulo Young. Exacto. Pero no tanto el módulo de Young, sino la compresión uniaxial, vertical. Esa es la importante. ¿Sí? Módulo de Young es de tensión de formación, ¿sí? Es importante, pero no es crítico. En este momento lo crítico y lo importante es que la presión que pueda soportar el mineral, la presión de rotura vertical que pueda soportar el mineral, sea al menos 3 veces el peso del pilar. Porque el pilar va a soportar que se remuevan 3 unidades de pilares alrededor de él. ¿Sí? Antes, cuando estaba todo en equilibrio, el mineral soportaba todo el peso. Ahora, cuando nosotros generamos la irregularidad y vamos a sacar 3/4 de mineral, el mineral que queda tiene que soportar el peso de todo el techo. ¿Sí? ¿Qué otros métodos de...? Bueno, para cámaras y pilares ese es el criterio fundamental. ¿Qué otros métodos conocen ustedes, por ejemplo, para el carbón? Porque el carbón se usaba con cámaras y pilares en un principio. Pero ahora, ¿ustedes qué saben del carbón? Puede ser que sea por hundimiento. Es por hundimiento. ¿Y qué tipo de recuperación hay en un manto de carbón? ¿Nos vamos a dejar pilares? ¿Va a quedar carbón ahí en el yacimiento? ¿O se lo va a sacar todo? Es uno de los métodos prácticamente de recuperación total. Un método de hundimiento, donde se hace un gran rectángulo, ¿no es cierto?, con 2 galerías laterales, y en la punta del rectángulo, que es bastante larga, del orden de los 200 metros, hay una máquina que se llama rozadora, ¿sí? Y esa máquina va a estar yendo y viniendo, rompiendo y triturando el mineral y poniéndolo sobre una cinta transportadora. Y por las otras largas galerías van a ser removidos. Toda esa máquina está soportada con lo que se llaman marchantes, que son unos pilares hidráulicos que a medida de que la rozadora va consumiendo el carbón, los pilares hidráulicos se van aflojando y van avanzando en la dirección que va consumiendo la rozadora. Y de esa manera, toda la zona de trabajo está siempre protegido por los pilares hidráulicos, ¿sí? Y a medida que los pilares hidráulicos van avanzando, van dejando que el techo residual vaya colapsando en la parte posterior, ¿sí? Ya se va hundiendo. Es un método bastante interesante de muy alta recuperación. A pesar de que es un mineral barato, tiene una muy alta recuperación. Profe, también Sí. está el método de tajo largo que se utiliza también para la minería de carbón. Ese es lo que No se me llaman los sale tajos cómo se largos. dice en inglés. Sí, esos son los famosos métodos de tajos largos, ¿sí? El frente sería el tajo largo, donde la rozadora va a estar yendo y viniendo, consumiendo, digamos, todo el mineral de carbón, y a medida que va avanzando, digamos, va consumiendo la rozadora, los pilares hidráulicos que van soportando el techo van avanzando junto con la rozadora, ¿sí? Entonces,
en retroceso, ¿no es cierto? Van retrocediendo desde el fondo del yacimiento, vienen gastando todo hasta a medida que se van acercando, digamos, hacia la entrada del yacimiento. ¿Sí? ¿Qué peligros tiene la minería de carbón que ustedes conocen? Inflamable. El grisú, Es inflamable. la presencia del grisú. Sí. El grisú. ¿Qué genera la presencia de grisú? ¿Por qué es peligroso? A ver, Claribel, que no la he escuchado. ¿Por qué es peligroso el grisú? O Virginia. ¿Forma atmósferas explosivas? Porque es explosivo. ¿Sí? Nosotros para respirar, ¿qué necesitamos? De oxígeno, una determinada cantidad de El oxígeno. aire. De oxígeno. ¿Y el grisú qué composición tiene? ¿Qué tipo de gases son el grisú? Puede ser que te relacionado con el carbono, ¿Metano? ¿Sí? metano. Metano, etano, butano, son los 3 gases Dióxido de básicos, ¿no es carbono. cierto? De los... No. El grisú es una mezcla de gases, por lo general es metano, ¿no es cierto? Pero también puede haber propano, butano, ¿sí? Etano, propano, butano, que son los 4 gases propios de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Las primeras cadenas de hidrocarburos son los gases. ¿Sí? El metano, que es el más simple y el más frecuente en el grisú, pero también están los otros 3. ¿Sí? Combinado con el aire y calor, ¿qué generan? ¿Qué reacción se genera ahí? De combustión. Una chispa, digámoslo. Una combustión. Y como resultado de la combustión, ¿qué tenemos? Fuego. Que había dicho Explosión. Juana, o Camila, no me acuerdo. La explosión, ¿sí? Pero la reacción de combustión es dióxido de carbono más agua, ¿sí? Pero mucho calor. Es exotérmica, genera mucho calor. Y al ser exotérmica, se va autopropagando. Y al irse propagando, tiene una velocidad. Esa velocidad, que es la velocidad de propagación de la onda de esa combustión, ¿sí? Es lo que a nosotros nos va a generar la famosa explosión. ¿Mm? Y esas explosiones, por lo general, son ¿de qué tipo? Letales por 2 tipos, por 2 razones. Son Uno, espontáneas. porque la velocidad de propagación es muy alta. Son muy rápidas, estamos hablando de muchos metros por segundo, nadie puede escapar, ¿sí? La presión de esas propagaciones son muy altas. Por lo general el cuerpo humano no puede soportar semejante presión y colapsa, ¿sí? Y por el otro lado, nos deja sin el oxígeno. Si el tajo largo es de 200 metros de longitud y tenemos 2 kilómetros para llegar hasta el tajo largo y la explosión alcanza la mitad de la mina, quiere decir que por 1000 metros nos vamos a quedar sin oxígeno. O sea, no hay forma de que puedas sobrevivir vos para transportarte 1000 metros sin oxígeno. Más allá del trauma de la explosión.
Entonces, cuando ocurren las explosiones ya es tarde. ¿Sí? ¿Se pueden prevenir? Se pueden prevenir. Sin embargo, una vez que ocurrieron, ya es tarde. Entonces, ¿cómo podemos hacer para disminuir esos riesgos? Bueno, ustedes este año van a cursar la materia de higiene y seguridad. Ahí van a ver todas las herramientas, técnicas y procesos para gestionar ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Qué empresa genera carbón en Argentina? Río Turbio. Yacimientos mineros de carbonífero de Río Turbio, antes eran como, creo que eran yacimientos carboníferos fiscales en un principio, en la época de sus abuelos, o sus padres. Es la empresa históricamente productora de carbón. Y es una empresa bastante interesante desde el punto de vista estratégico de cómo está estructurada. ¿Por qué? Porque todo el carbón que se produce no se vende, se lo consume en una superusina. Es una usina que directamente es una usina térmica, obviamente, y todo el carbón que se produce se transforma en energía, y esa energía va directamente al sistema interconectado nacional. Y es todo un proceso integrado de minado y consumo de ese carbón prácticamente en el mismo lugar. Como es un lugar geográficamente alejado de casi todos los centros urbanos, más allá de lo que la misma actividad minera atrae para que se genere en su entorno, es una idea de empresa estratégicamente muy interesante, porque casi no hay costo de transporte del carbón, todo el carbón que se produce se lo consume, no hay, más allá de lo que es la gestión de la empresa por sí misma, no hay problemas, o no debería tener problemas financieros de ningún tipo. ¿Sí? Ese es un muy buen ejemplo para estudiar y analizar. ¿Qué otros tipos de yacimientos conocen ustedes? Así vamos viendo cómo lo clasificamos y vamos pensando cómo lo vamos a estructurar y cómo lo vamos a ver. Algunos de ustedes me han dicho que estuvieron en Capillita, ¿sí? Sí, ingeniero. Creo que Camila. Sí, yo. ¿Y en qué parte de la mina estuvieron? ¿En qué beta han estado trabajando? ¿En qué parte de la no. mina? En el cortavetas. Ajá. En el cortabeta. Están En haciendo esa zona. Donde están haciendo digamos, el camino, digamos, el cortabeta principal, digamos, para llegar abajo de la... ¿Cómo es que se llama la beta de arriba? De Ortiz. Exacto, Beta entonces el Ortiz. cortabeta que está llegando a la parte de abajo de la beta Ortiz, ¿sí?
¿Y en esa zona qué método de extracción están usando? ¿O intentan usar? Convencional. Un corte y relleno. Sí, Sí, un corte y relleno convencional. sí, porque se prevé ¿Y que ustedes llegan. conocen Sí, sí. ¿Y ustedes conocen otros lugares de la mina? Algunas de las vetas en la parte de las explotaciones ya abandonadas. Pasamos por afuera Como nomás, 5 hice, de porque mayo, no se podría No se puede ingresar. Está inundado toda esa parte. Sí, por una cuestión de seguridad no se van a permitir los accesos, pero han visto esas partes. Bueno, y en esa parte, históricamente, que casi siempre se ha utilizado ahí los últimos 30 años, 20, 30 años, han estado usando casi todo corte y relleno. Sin embargo, al principio de la explotación, había algunos métodos de rajos abiertos. Hay unas partes abandonadas ahí en la parte de Ortiz, donde en la parte alta de la Beta Ortiz, que había unos contactos con la superficie arriba. Sí, Había así es. algunas partes que habían dejado abiertos, ¿sí? Bueno, ahí es una zona que, si bien ahora está cerrada, digamos, al tránsito, es un lindo ejemplo de lo que sería la parte donde se deja el techo y el vacío de la explotación abandonado, ¿sí? Y queda estable. Pero una de las características que tienen que tener esas zonas es que la mineralización tiene que ser poco potente, la explotación no tiene que generar mucha perturbación, o sea, no tiene que ser galerías anchas, y el otro tema es que queda, digamos, todo el vacío, digamos, sin tratar, sin sostener. Queda esa parte abandonada. También en Farallón Negro había unas partes con esas características en la parte superior, muy cercanas a la superficie. Sí, también había eso. Por lo general, en las minas que tienen corte y relleno, en las partes superiores o cerca de la superficie, o tratan de hacer un cielo abierto, o tratan de hacer un rajo abierto en esa zona, dejándolos abandonados. ¿Mm? ¿Alguno conoce Farallón Negro? Yo creo que varios, y que yo también conozco, pero fui de visita nada más. Bueno, pues yo me acuerdo, yo hace muchos años que no anduve por ahí, pero me acuerdo en los años 90, principios de los 90, mediados de los 90, ahí, no en la parte original de la vieja beta de Farallón Negro, sino en la parte de la blenda, había una parte superior donde se manifestaba la mineralización, digamos, en la parte superior, y eso fue explotado con rajo abierto. Y después de eso, continuaron con un poco de rajo abierto subterráneo y dejaron en los espacios abandonados, ¿sí? No sé si eso está ahora accesible, porque le digo, estoy hablando de hace muchos años atrás, pero esos son ejemplos de lugares que se han
usado. Y todo lo que es la minería, la pequeña minería que se explotó en el este de Catamarca, estoy hablando del Ancasti, o del oeste, digamos, toda la zona de Tinogasta y esas cosas por el estilo, la mayor parte de la explotación fue, digamos, dejando los espacios abiertos, abandonados. ¿Ustedes conocen Fiambalá? La zona de las termas de Fiambalá. Sí, jefe. Bueno, a unos menos de 5 kilómetros hacia, yéndote de Fiambalá hacia el lado de Tinogasta, 2 quebradas más, digamos, en esa dirección, creo que es hacia el sur, hay una, se llama una lomita bola, hay una quebrada que se llama quebrada con la loma bola. Ahí hay una mina de cobre, que se llama Pachamama. Esa mina de cobre fue una mina que también se explotó y todo el vacío de la explotación quedó abandonado. Sin embargo, han utilizado una serie de codales o tornapuntas, que son más que nada una serie de maderas, ¿no es cierto?, que se ponen, digamos, en dirección perpendicular a la veta para que sostenga las paredes y no tengan un movimiento esas paredes. No tengo fotos de eso, pero sí estuve en ese lugar y todavía está disponible, aunque es peligroso para meterse. Pero eso es un ejemplo de una minería donde ya al vacío generado por la explotación se utilizan los codales o tornapunta como sistema de entibamiento, ¿sí? Y esas maderas son las que van a terminar sosteniendo el vacío de la explotación. Hay varios otros métodos que se están utilizando ahora en forma moderna, en todo lo que es la minería actual en la zona de oro en el sur, que por lo general casi todo es corte y relleno, pero es una variación, una modificación del método de corte y relleno, donde se producen tiros mucho más largos, con mucha mayor productividad, con una tecnología más sofisticada, y mueve mucho más tonelaje por día. Pero en líneas generales es un corte y relleno modificado, ¿sí? Muchos de los colegas de ustedes, y seguramente ustedes van a hacer algunas prácticas ahí en el sur, porque en este momento es la minería que más ingenieros está contratando, la minería de oro en la zona de las provincias de Santa Cruz, sobre todo, y casi todos son variaciones del corte y relleno. Y muchas cosas que se están dando ahora es una minería mixta o subterránea posterior a la minería a cielo abierto. Por ejemplo, Lumbrera es un ejemplo de que fue una mina a cielo abierto. Sin embargo, quedaron recursos minerales explotables que se lo hacen en forma subterránea. Y eso no es, si bien eso es una cuestión atendible, no es propiamente una minería mixta, porque no se explotan las dos al mismo tiempo. Lo que sí, por ejemplo, la mina andina en Chile es una mina que se trabaja a cielo abierto y también subterráneo, en distintos momentos del año.
¿sí? La minería mixta o la minería subterránea posterior a la de cielo abierto es algo que se está dando mucho ahora, ¿sí? Así que eso es algo que hay que tener en cuenta para que lo revisemos. ¿Qué otro tipo de yacimientos conocen ustedes o han escuchado hablar? Nadie dijo nada respecto del litio. ¿Qué tipo de explotación sería esa? ¿Sería cielo abierto o subterráneo la explotación del litio? ¿Subterráneo no sería? ¿No vendría a ser un método hidráulico? Sí, un método hidráulico, pero me parece que es a cielo abierto. Yo pienso lo mismo que Camila. ¿Un mixto? A ver, Mixto. primero y El tratamiento principal, es en la superficie, pero la extracción es en el fondo, digamos. bueno, primero y principal, no lo tenemos que clasificar ni como cielo abierto ni como subterráneo, porque eh, no es ni uno ni el otro. Obviamente que estamos sacando el mineral que está subterráneo y lo estamos sacando de abajo. Y no estamos poniendo ningún equipo ni personas al lugar para sacarlo. Tampoco podemos decir que es a cielo abierto, porque no hay movimiento de materiales. Simplemente hay perforaciones y hay bombeos y ese tipo de cosas. Y sí es correcto, no sé si Loano o quien dijo que el tratamiento es a cielo abierto. Creo que, no sé si Facundo, vos dijiste que el tratamiento era a cielo abierto. Y sí, eso es correcto, el tratamiento sí es a cielo abierto. Pero nosotros no vemos tratamiento, estamos viendo explotación. Y el ¿Y mineral cuál está sería el método, subterráneo. ingeniero? Ese método es un método que nosotros los estudiamos en forma separada, que son métodos no tradicionales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes cuando veamos sobre el final de año la parte de las distintas explotaciones en forma, digamos, a cielo abierto, vamos a ver, por ejemplo, la explotación de canteras, ¿sí? Por ejemplo, para la parte de mármoles. También vamos a ver la parte, por ejemplo, de las arenas, cuando nosotros vamos a procesar, digamos, la parte hidráulica, nosotros vamos a través de en la parte de ríos, en la parte de arenas, en la parte de lagos, vamos a procesar el material también. También hay otra bolilla también hay otra bolilla de la parte de rocas ornamentales, ¿sí? Bueno, todo ese tipo son formas no tradicionales que no podemos decir que son a cielo abierto o parecido. Entonces vamos dentro de ese criterio, también vamos a ver la parte de litio. ¿Es minería? Sí, es minería.
pero como se trata de un salar, y el salar puede ser trabajado o a cielo abierto o en forma subterránea, o de esta otra forma también, ¿no es cierto?, que es a través de perforaciones y disolución por inyección de líquidos, ¿sí? Tampoco nos vamos a poner el grito en el cielo por la clasificación del método, pero es también para tener en cuenta de que no solamente son con los métodos tradicionales, sino también hay nuevas formas de hacer explotaciones mineras con otro tipo de tecnología y otro tipo de procesos, ¿sí?, que ahora se están desarrollando de diversas maneras, ¿sí? Ojo, el litio también se lo puede trabajar en pegmatitas. En Salta hay minas de spodumeno, que es el litio en las pegmatitas. Y eso se lo hace en forma tradicional. Entonces tenemos que definir bien cómo es el tipo de yacimiento de lo que nosotros queremos explotar. Bueno, sobre lo que estuvimos hablando ahora, vayan repasando las distintas clasificaciones de los métodos de explotación, hagan una lectura muy superficial de todos los distintos métodos subterráneos que todos conozcan, a los efectos de que tengan una idea general de lo que se habla con cada método, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a ir directamente, formalmente, a hacer la clasificación de los métodos de explotación y vamos a avanzar sobre este tema. ¿Alguna última duda? De mi parte no, ingeniero. Por ahora no, Inge. No, Inge, por el momento. No, Entonces yo le recomiendo la lectura de los distintos métodos de explotación. Si ustedes tienen la bibliografía en digital de la cátedra, si no la tienen ya veo de compartirla en un drive, ¿sí? Y para que ustedes vayan haciendo las lecturas. Y lean durante el fin de semana la clasificación de los métodos y los distintos tipos de métodos de explotación subterránea para que vayamos avanzando, ¿sí? Pero sobre todo enfaticen la clasificación de los métodos de explotación, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo el martes entonces, si Dios quiere. Hasta el martes. Bueno. Hasta el martes, profe. Hasta el martes, Inge. Bueno, Hasta muchas gracias. Martes. Luego. Chao, Inge, gracias, hasta el martes.